Ahora pues le doy la palabra a Clara. Muy bien. ¿Dónde tengo que hablar? ¿Esto está encendido? Me ha apagado. Vale, así se escucha bien, ¿no? Bueno, pues ante todo me quiero sumar también a los agradecimientos de Germán por la organización de este encuentro, y además me parece también muy productivo que sea un formato de conversación sobre un libro al que todos más o menos tenemos que ceñirnos, leído desde distintas perspectivas filosóficas, desde distintas generaciones, y que sirve un poco como homenaje pues, a todo lo que llevamos todos los que estamos aquí, creo, leyendo con Ripi mucho tiempo, ¿no? Pues a Ripi quisimos hacerle nosotros también ese homenaje en la Complutense, ¿no? Invitándole al seminario Hegel, y Ripi es ese profesor que puede llenar un aula de 200 personas y al día siguiente venir a sentarse como uno más en el público, como si fuera uno más, ¿no? O sea, creo que eso dice mucho del tipo de talante, ¿no? Como profesor, como autoridad en lo más alto, ¿no? Que nos ha bajado los escritos de Hegel y que es capaz de sentarse ahí en una silla a escuchar. Creo que eso dice mucho de él, y para mí por lo menos es un gran honor poder estar hoy simplemente estableciendo esta conversación, ¿no? Bueno, entonces, quiero intentar plantear tres cuestiones sobre el libro, que a mí me ha suscitado su lectura. Me gustó mucho, lo leí nada más salió, había devorado también el anterior, el de Umbral de Época, y voy a ver si consigo ordenarlo en tres puntos. El primero de ellos sobre este asunto de la lectura al trasluz, ¿no? Como dice Ripi, de encontrar un cierto desastre enterrado, que dice él que es como si en un historial médico lo miras así al trasluz y encuentras una herida o un trauma, ¿no? Y ese es el tema del libro, dice él. El intento del libro es recordar, y dice, con ayuda del protector olvido. Ahora veremos a ver el tema del olvido. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, pues un cierto desastre, un desastre que es el nuestro, que es el de la filosofía, que es el de la tardomodernidad, que es el de Europa, que es el de la alta cultura, que es el del proyecto de emancipación de la sociedad burguesa, ¿no? Moderna. Ese trauma, por lo tanto, es el de una cierta, lo dice él así también, juventud fracasada, ¿no? Esas revoluciones burguesas, aupadas con todo el poder de la filosofía, se pensaban a sí mismas como jóvenes. Luego diré también algo respecto de eso. Y todo el intento del libro, nos dice Ripi, es ayudarnos a percibir, ¿no? Porque toda percepción está en esta suerte de una latencia que tiene que emerger, o un cierto desfase constitutivo, y de lo que se trata para él, al pensar y al escribir, creo yo, es de ser capaces de pues ir desenterrando esos sedimentos, ¿no? Ir mirando al trasluz de esos monumentos que son la propia tradición escrita de nuestra tradición filosófica. Y me interesa bastante, es la primera cosa que quiero destacar, me ha parecido muy bonito, que uno de los paradigmas que él pone como un ejemplo de este encuentro con lo enterrado en el texto, pues es, por supuesto, el ejemplo literario favorito de todo el mundo, ¿no? Que es ese momento de Proust al final de A la busca del tiempo perdido, cuando se tropieza con una baldosa y la reminiscencia de las losas de Venecia irrumpe, ¿no? Él recoge un comentario muy bonito de Blanchot, donde Blanchot dice que lo que ocurre en ese momento, o lo que se pone a disposición, es el tiempo del relato. El tiempo del relato que está y a la vez no está, porque no es el tiempo, digamos, cronológico, ¿no? Hay un comentario muy, seguramente en la misma onda, que a mí me interesó mucho en su momento, que es el que hace Bataille en el Postscriptum al suplicio, donde dice algo, creo, en la misma línea, ¿no? Lo que viene a decir Bataille es que al final la poesía o la literatura es un sacrificio donde la víctima es la propia palabra. Entonces, es un sacrificio donde se sacrifica la palabra y a la vez, dice Bataille, el hombre intenta de alguna manera reparar ese abuso que él mismo ha hecho al lenguaje. Y la poesía se deleita, por lo tanto, dice Bataille, o la literatura, siempre en este derrumbe o en esta caída o en este fracaso del propio lenguaje. Y termina Bataille con una cita que me encanta, que viene, creo, al hilo, que dice lo siguiente: es desdichado no poseer más que ruinas, pero tampoco es no poseer nada. Bueno, puede que estemos solamente en la ruina, o puede que el lenguaje mismo sea una ruina, pero, dice Bataille, una ruina no es una nada, ¿no?
Entonces, la primera pregunta, porque creo que tiene que ver con este intento de leer el trauma, ¿no?, encontrar el desastre, es cuál es el estatuto de esa ruina o cuál es el estatuto de ese fracaso, ¿no? O dicho, haciendo un juego de palabras con el libro de Žižek, que aparece por ahí también citado, esa ruina, dice Bataille, no es una nada. Bueno, pues una ruina es más que nada o menos que nada, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué recuperamos haciendo comparecer este fracaso, ¿no?, para intentar concretar un poco más? Porque desde luego creo que para Blanchot, pero desde luego para Proust, lo que recuperamos en todo caso es una cierta funcionalidad del lenguaje, porque el mundo en su plenitud ya está perdido para siempre. El objeto está perdido, o sea, toda la búsqueda del tiempo perdido es el intento de Proust, esto Deleuze lo cuenta bien, de descifrar los signos del mundo, equivocándose constantemente en una especie de trayecto fenomenológico, de ruina, digamos, donde la conciencia, ¿no?, se va arruinando a sí misma su propia certeza, porque resulta que lo perdido no son ni los amores, ni las personas, ni el espacio mundano de la antigua nobleza, ¿no? Y finalmente lo único que se puede recuperar en todo caso es el tiempo, ¿no?, es la propia obra, ¿no?, que acaba como escribiéndose a sí misma de alguna manera. Es el juicio final, dice Proust, el único y verdadero juicio final es poder escribir la propia obra, ¿no?, que no es poco, claro, como dice Bataille, ¿no? Entonces, mi pregunta, concretando todavía más, es ¿qué recuperamos con esto? ¿Qué recuperamos con esa recuperación que no recupera nada? Porque quiero decir, para Proust, de nuevo, Albertine se ha perdido, los amores se han perdido, la infancia, por supuesto, se ha perdido, la madre, desde luego que se ha perdido, ¿no?, ese beso de las buenas noches se ha perdido desde luego para siempre. ¿Qué es lo que recuperamos? Toda vez que la plenitud que nos gustaría se ha perdido ya para siempre. ¿Qué recuperamos con esta recuperación que nos propone Rippy? Pues recuperamos el desastre, nos dice él, ¿no? Entonces, bueno, siendo un poco malvada en la formulación, quizás yo preguntaría cuánto de heideggeriano hay en esto incluso, ¿no? Porque de alguna manera tú propones recuperar un olvido, o por lo menos ser conscientes de que habitamos en el olvido, y eso en sí mismo se plantea como una tarea para la filosofía actual. Entonces, un poco malvadamente diré yo, cuánto de heideggeriano hay en esto, ¿no?, en pensar que el primer gesto filosófico mandado es que comparezca el olvido. Y quizás eso ya abre un camino para un nuevo pensar o un nuevo acontecimiento filosófico, ¿no? Lo dice aquí, por ejemplo, al final del capítulo 7. Está hablando de Hegel, de Schelling, pero esto no es importante ahora. Y dice, nosotros, o sea, quienes hoy en día leemos a Hegel, a Schelling, nos enfrentamos a la gran tradición filosófica, nosotros representamos todavía claramente el futuro anterior de ambos amigos y rivales, pero también algo más, que ahora añade un plus incalculable, cuando aventuramos entre sus restos nuestra mirada intrusa. Esta puede generar fantasmas, más bien sombras nuestras, pues somos ciegos sobre nosotros. Y esto es también algo que podemos aprender aún de ellos. Desde luego no podemos retomar el optimismo histórico de Hegel, especialmente del joven Hegel y el joven Schelling, ¿verdad?, el entusiasmo revolucionario de los jóvenes amigos. Pero sí que podemos, ¿no?, sí que podemos, toda vez que ese proyecto histórico ha devenido en la catástrofe del neoliberalismo, del nihilismo, ¿no?, o de la sociedad de masas, comentaba Germán, de ese cierto límite indisponible de una dimensión populista en toda política, ¿no? Eso ya no podemos, o quizás hay una tarea política de reactualizarlo, pero en principio parece difícil, pero lo que sí que podemos recuperar entonces, nos dice Rippy, es recordar que estamos ciegos respecto de nosotros, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que lo que recordamos aquí en todo caso, o recobramos, no es un sentido pleno, no es una refundación de la polis. Aquí se dice también en varios sitios, ¿no? La filosofía no sirve para fundar la ciudad, dice Rippy. ¿Qué recuperamos entonces? ¿Solo el olvido? ¿Recuperamos recordar el hecho de que hemos olvidado ese trauma, ¿no? Bueno, creo que podemos luego quizás discutir un poco más qué es eso que se recupera en el momento de la ruina y del olvido, ¿no? Esa sería una primera cuestión. La segunda, más breve, tiene que ver con este asunto de la juventud, ¿no? Se hace una contraposición que aparecía también en Umbral de Época muy claramente y que yo comparto absolutamente,
de estas revoluciones burguesas con un impulso fundador, ¿no? Y en esa medida iniciático, en esa medida juvenil. Claro, que las revoluciones burguesas tuvieran este ímpetu juvenil, pero que en cambio la filosofía, o por lo menos la filosofía hoy, adopte el rostro de una cierta vejez, pues es casi algo que en realidad ha acompañado a la filosofía siempre, ¿no? Porque efectivamente en la vejez uno lo que ya no hace es actuar, ¿no? Uno cuenta, supongo, ¿no?, lo que ha actuado antes o recuerda, ¿no? Eso dice también desde luego Proust. Y desde luego Europa o Occidente en lo que ya no está es en buscar y fundar, o ya no tiene las esperanzas de poder conquistar la libertad, la justicia, la razón, etcétera. En todo caso puede contar que una vez lo intentó buscar, y eso es la filosofía. Pero esta dimensión de llegar tarde, ¿no?, de vejez de la filosofía la acompaña desde sus inicios, ¿no?, como bien sabemos, porque desde su mismo nacimiento la filosofía nace siempre vieja respecto de la política. La filosofía es la interrupción del juego de la polis, como lo han contado muchos y muy bien. Los jóvenes, los muchachos en Platón, pues beben o aman, y lo que hace Sócrates, que para eso es un viejo y para eso es el filósofo, pues es interrumpir eso, ¿no?, y preguntar, ¿no?, es detener, es introducir distancia, es introducir palabra, introducir tiempo, ¿no? Entonces, más bien lo excepcional, creo que lo inaudito, es que una vez en la historia estos autores, Hegel, Goethe, pero también Marx, en fin, los líderes, ¿no?, de esta revolución moderna, lo excepcional es que pretendieran hacer las dos cosas, ¿no?, filosofía y política, y creyéndose jóvenes en eso, intentar fundar una sociedad o un Estado desde la razón misma. Eso es algo inaudito en la historia casi de la filosofía, ¿no?, porque desde luego Sócrates no pretendía fundar la ciudad, ¿no?, pretendía en todo caso detener ciertos excesos de la ciudad. Claro, entonces, como digo, lo que hay que explicar y lo excepcional es qué pasaba entonces con Hegel y con esta gente, ¿no? O acaso, creo que aquí Ripi otra propuesta, otra opción que nos da, y esto lo subraya más en el caso de Marx, es que quizás solo eran jóvenes, o Marx era joven, digamos, en la medida en que era revolucionario, pero no en la medida en que era un teórico. Y hace aquí una decisión bastante fuerte, ¿no?, donde dice, bueno, Marx ante todo era un revolucionario y además un teórico que no cierra teóricamente su propio problema, ¿no?, porque quizás la filosofía adolece de esta impotencia originaria, ¿no?, de esta vejez constitutiva respecto del ímpetu de la historia. Entonces, mi pregunta aquí sería si, ¿cómo rescatamos, si es que es posible rescatar hoy en día, este impulso genuinamente transformador en la filosofía, ¿no? O si más bien tenemos que esperar solo a que la filosofía siga siendo el levantar acta o ese venir después, ¿no?, ese llegar al atardecer, el pintar gris sobre gris, ¿no?, de Hegel, ¿no?, ese llegar siempre cuando la cosa ya está envejeciendo, ¿no? ¿Y cómo se conecta esto entonces, ¿no? Si la filosofía es este llegar después, ¿no?, porque es levantar acta de la ruina, pues cómo se conecta con lo que hemos dicho antes, de ese recuerdo del olvido, ¿no?, de ese recuerdo del trauma. ¿De verdad no podemos pensar en un papel juvenil fundador en la filosofía? ¿O todo eso sería un presunto intento de esteticismo político o casi de fascismo, ¿no? Pues creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y por último, una última cuestión sobre el asunto del Estado, ¿no?, ya para terminar de concretar un poco más. Aparece en varios lugares, ¿no?, pero de una manera muy destacada en el último capítulo, que es una preciosidad, lleva por título Amor y ciencia de la lógica. Y en este capítulo se hace Ripi trata de hacer una lectura de Hegel que conecte contra cierto tópico en la recepción de Hegel, que conecte al joven Hegel y al Hegel maduro, al Hegel tardío.
Y ese hilo conductor, ¿no? Tiene que ver con esta, bueno, pues con esta pulsión de esa definición de lo libre, que para Hegel coincide con la definición de amor, y que tiene, bueno, se recogen varias, ¿no?, a lo largo del corpus de textos de Hegel, pero que básicamente tiene que ver con esta idea de volverse uno mismo en lo diferente, ¿no? Y eso es ser libre y eso es amor. De alguna manera, por eso, ¿no?, el amor nos permite pensar una manera de abarcar lo real que respetaría y se mediría siempre también con su diferencia. Y dice Rippey, bueno, en realidad esto en el fondo lo que no es otra cosa que el sueño, dice en lugar de amor, también podría haberle llamado sueño, de la redención de la realidad por el pensamiento, ¿no? De que el pensamiento, pensándose a sí mismo, de alguna manera consiga redimir y pensar también lo otro de sí, que es lo real, ¿no? Controlar conceptualmente lo real. A mí esto me ha recordado mucho a unos textos muy buenos de Kristeva, de Julia Kristeva, donde Kristeva hace una definición muy divertida del metafísico, ¿no?, que somos todos nosotros seguramente, y dice Kristeva, lo digo de memoria, espero no decirlo mal, que el metafísico es algo así como un traductor, ¿no?, un traductor que trata de poner palabras al dolor de una pérdida que es ese estatuto de fusión absoluta con el objeto, de amor realizado, y el metafísico no es otra cosa, dice Kristeva, que el intento de poner palabras a esa pérdida digamos, de la unión originaria, ¿no?, cuyo testimonio, ¿no?, de esa pérdida el propio lenguaje ya es, porque hablar es poner distancia con las cosas, ¿no? Entonces el metafísico sería el empeñado traductor en poner por fin palabras al dolor de esa escisión, ¿no? Entonces, de nuevo, la pregunta en realidad que trato de plantear es todo el rato la misma, ¿no? Si eso es lo que hace el metafísico siempre, ¿qué nos queda por hacer ahora, ¿no? Porque ese dolor, digamos que ese dolor de la separación ha comparecido ya de una manera tan absolutamente brutal, pues que prácticamente toda la cultura de masas contemporánea es un testimonio de ese dolor. O sea, que ni siquiera hay que hacer como un esfuerzo interpretativo demasiado grande por honrar a la diferencia, ¿no?, sino que la diferencia, la pérdida, el resentimiento, decía Germán, la melancolía, es el propio tono afectivo de la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace ahí la filosofía? Porque esa ola de fuerzas históricas, ese intento revolucionario, que además estaba cabalgaba esa ola, lo dice también Rippey en varias ocasiones, potencias incluso teológicas, ¿no? Y aquí hay un debate de si Hegel no es tan ateo como algunos lectores actuales de Hegel quieren hacer, ¿no? Hegel, si he entendido bien, para Rippey, sigue alimentándose, ¿no?, de esas potencias de lo místico, ¿no? Como dice el Schmidt del glosarium, ¿no? La potencia ofensiva de lo místico, ¿no?, que desató el idealismo alemán. Claro, entonces esa potencia ofensiva de lo místico, pues de alguna manera se ha perdido en su sentido emancipador. Quizás hay un retorno, ¿no?, ofensivo de lo místico, pero más bien a contracorriente, más bien como repliegue o más bien como defensa ante esta situación de disolución o de nihilismo. Ciertamente hay síntomas políticos que nos permitirían pensar esto, pero ya no es un proyecto a la ofensiva en el sentido de tomar la iniciativa histórica emancipadora, ¿no? ¿Cuál es el papel entonces de la filosofía aquí? Si solamente tiene que tomar acta de esto, y por el lado de la filosofía, entonces, ¿cuál es el papel de la filosofía? Y por el lado de la política, pues ¿qué hacemos con esto, ¿no? Para ir terminando ya. Porque efectivamente, como se nos recuerda aquí, bueno, casi me da vergüenza resumir esto, ¿no?, teniendo aquí a dos profesores de esta talla. No voy a resumir la filosofía del derecho teniendo a Jiménez Redondo delante, pero ciertamente lo que se juega en la noción de Estado en el Hegel maduro es que la sociedad burguesa encuentre o acabe conducida o reconducida de alguna manera por las vías de la libertad y la razón, ¿no? Por las vías de la libertad y la razón. Eso quiere Hegel que ocurra. Bueno, Marx, y ya el joven Marx, el que lee y critica la filosofía del derecho de Hegel en Kreuznach,
no está en condiciones de aceptar esto, ¿no? Y lo que va a decir Marx es que esto es una mistificación absoluta, y lo que va a acabar descubriendo Marx es que la única abstracción que tiene lugar en el Estado moderno no es la de la libertad y la razón, no es el infinito bueno, digamos, de la libertad, sino que es el infinito malo de la reproducción ampliada del capital, ¿no? Es la abstracción real de la forma mercancía. Entonces, mencionas el texto de Marx sobre el robo de la leña, el texto de Juventud de Marx, que es espectacular, y tú dices que ahí late un impulso de justicia, ¿no?, de indignación por la violencia ejercida contra los desposeídos, es cierto, pero lo que también late en ese texto, y es muy llamativo, es una enorme admiración todavía ahí por la idea hegeliana de Estado, ¿no?, y por el papel del Estado como operador modernizador en el contexto de una Alemania prácticamente feudal, ¿no? Entonces ahí el joven Marx hace todavía en ese texto una contraposición importante entre estos órdenes concretos que se rigen todavía por formas de derecho consuetudinario, derecho no escrito, también un cierto uso, ¿no?, de los bienes comunes, o sea que hay dimensiones, digamos, de protección en estos órdenes concretos heredados, pero pese a todo aquí Marx dice, no, si hay que elegir, hay que apostar por el Estado y Alemania debe modernizarse, ¿no? Claro, ¿qué significa que Alemania debe modernizarse o que esta idea hegeliana de Estado debe realizarse? Bueno, pues lo vio muy bien ya un viejo Heine aterrorizado, ¿no? El viejo Heine que se está dando cuenta que los alumnos que van a clase de Hegel, pues son los jóvenes hegelianos que acabarán siendo revolucionarios, ¿no? Y Heine, seguramente, un viejo Heine al borde de la muerte, es el primero que dice que el viejo maestro Hegel tiene una doctrina aparentemente conservadora, el filósofo, ¿no?, oficial del Estado, pero que hay un lado esotérico y revolucionario en la doctrina de Hegel, ¿no? Y dice Heine, lo que el viejo maestro enseña es que todo lo racional debe ser real, ¿no? Y si no es real todavía, pues habrá que hacerlo por la fuerza. Por eso dice Heine, la lógica de Hegel es el primer ateísmo, es el verdadero ateísmo. Claro, ¿en qué queda, no?, esto que todavía a Heine le da tanto miedo, ¿no?, y que el joven Marx ha defendido tan fervientemente contra el atraso espiritual de Alemania? ¿En qué queda esto cuando se descubre, bueno, pues la forma valor, ¿no?, cuando se descubre la sociedad capitalista? Lo cuentas excelentemente, excelentemente, a ver qué dicen los hegelianos, ¿no?, porque tú dices que la abstracción de la ciencia de la lógica es la reproducción ampliada del capital, es DMD', ¿no?, en el capítulo 4 del Capital. Digo a ver qué dicen los hegelianos porque no está claro o no tenemos claro ninguno si la abstracción de la ciencia de la lógica es esa, ¿no?, ese movimiento en espiral, es solamente la reproducción ampliada del capital o es otra cosa, ¿no? Desde luego, lo que queda abolida es la crítica del joven Marx a Hegel, ¿no? Cuando Marx acusa a Hegel en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel, acusa a Hegel de dos cosas. Uno, de ser un logicista, ¿no?, de hipostasiar la lógica y de, dice Marx, interesarse más que por la lógica de las cosas, por el asunto de la lógica, ¿no?, die Sache der Logik, ¿no?, la cosa de la lógica es lo que le interesa a Hegel y no la realidad, ¿no? Y además se le acusa Marx a Hegel de invertir sujeto y predicado. Claro, ambas cosas, ¿no?, ambas cosas, que lo real tenga que estar gobernado por una abstracción, que la abstracción eche a andar, que las personas se conviertan en cosas, que las cosas se conviertan en personas y que la abstracción sea real, todo eso no es un fallo de Hegel, acaba dándose cuenta el Marx maduro, sino que es la realidad misma capitalista la que funciona de esa manera. Y esto es clarísimamente, ¿no?, desde los Grundrisse y desde luego en todo el Capital, digamos que Hegel ha sido engullido por Marx para pensar la noción misma de capital. Entonces la pregunta, con esto cierro, es: la idea de Estado de Hegel ya no nos sirve, o al Marx maduro creo que no le sirve como instancia crítica, ¿no? ¿Cuál es entonces la instancia crítica? Porque esa idea de razón y libertad, desde luego, ya no mora en la noción de Estado. Tú propones la idea de práctica revolucionaria, ¿no? Y ahí es donde haces esta separación de, bueno, lo que hace a Marx emancipador no es tanto el capital como su práctica revolucionaria. Marx fue un revolucionario.
pero yo me cuesta un poco, me resisto un poco a pensar que esa práctica revolucionaria tenga que ser despojada de su concepto, ¿no? Que no haya nada emancipador en la propia filosofía de Marx, ¿no? Y en qué medida deja esto también a Hegel o no en un callejón sin salida es algo que podemos discutir. En fin, lo dejo aquí. Muchas gracias.